Muy bien, llegamos al final de la serie de Romanos y el título de hoy es ¿qué mantiene una iglesia en pie? Vamos a tener abiertas nuestras Biblias porque son simplemente 3 versículos. 3 versículos donde en las Biblias aparece a veces un título, a veces no, que lo llaman doxología, que es como una especie de expresión de alabanza a Dios final, cuando uno se despide en una carta. Recuerden que son cartas a iglesias esto. Y tenemos en todas las cartas, nunca terminan abruptamente las cartas, ustedes se darán cuenta, terminan con una doxología. Pero esta doxología que hace Pablo después de estar exponiendo muchas verdades, especialmente la doctrina de la justificación, esta doxología vuelve al tema del Evangelio, vuelve al tema de la justificación por la fe. Y es algo que la Iglesia, a través del tiempo, sobre todo en la época de la Reforma, tomó muy en cuenta esto cuando Pablo habla de mi Evangelio, ¿sí? Tomó muy en cuenta lo que es la doctrina de la justificación y en especial la carta a los romanos fue la forma de interpretar la carta a los romanos y los gálatas, que vamos a seguir el domingo que viene, fue lo que dividió la reforma protestante de la Iglesia católica. Ellos ponían un ejemplo en esto de podemos decir, de lo que es una iglesia. Ellos decían, bueno, la iglesia, imagínense en que es una puerta, ¿sí? ¿Qué es lo que sostiene una puerta? Bueno, si no es corrediza, ¿no es cierto? Una puerta la sostiene una bisagra. Si uno le saca esas bisagras, por lo general tienen 3 las puertas. Ellos quizás pensando en esas puertas pesadas de las iglesias antiguas, si le sacaba esas bisagras, la puerta cae, ¿sí? Y ellos decían, hay una doctrina cardinal, y extrañamente, si no lo saben, la palabra bisagra viene de esto, de esa palabra usaban ellos en latín, cardo, que era para decir, si la iglesia no tiene la bisagra de la justificación por la fe, la iglesia cae. Aunque falte por unos segundos, Martín Lutero decía, aunque falte por unos momentos, unas horas, la iglesia se cae si no tiene esa doctrina. Y yo quería hacer como un resumen para que entendamos que no todos presentan igual esa doctrina. La Iglesia Católica no presenta igual esa doctrina, esa bisagra, por lo tanto la puerta se cae, que la Reforma Protestante de aquel tiempo. Y déjenme decirle algo que no les va a sorprender a algunos, pero quizás a algunos sí. La Iglesia Evangélica, en términos generalmente hablando, ¿sí?, también le está, en los últimos tiempos, no digo que siempre fue así, por lo menos nuestro fenómeno latinoamericano de lo que se llama evangelicanismo, también no tiene la bisagra. Y se la voy a explicar por qué. O sea, no quiere decir que todas las iglesias evangélicas no la tengan, no. Algunas sí las tienen, y otras que dejaron de predicar, y ahí está la cuestión para que ustedes entiendan, que no es una discriminación, sino que aquellas iglesias que dejaron de predicar la justificación por la fe y le están ofreciendo a la gente otras cosas para entretenerlas, esas puertas cayeron. Esas iglesias están derribadas, no están girando en la bisagra del Evangelio. Y voy a explicar por qué. ¿Y cuál es lo que es predicar realmente, lo que significa la justificación por la fe? Esto es algo histórico, es algo que explicaba el doctor R.C. Sproul, que ya falleció, y él lo hacía, y a mí me quedó siempre en mi mente como si fuera una ecuación. No es una ecuación complicada, quédense tranquilos. Si no les gusta la matemática, no digan, uy, esto no lo voy a entender. Es muy fácil. Es una ecuación sumamente fácil de explicar, digamos, de desplegar, pero bueno, hay que entenderla. ¿Cuál es la ecuación de la justificación por la fe, mejor dicho, de la doctrina de la justificación de la Iglesia Católica? Que los reformadores vinieron a, obviamente, contrarrestar, a denunciar. Ellos decían, la justificación, imagínense, la justificación es igual a la fe, y los reformadores podrían decir, estamos de acuerdo, pero ellos decían, más las obras. Es decir, ellos decían, hay que tener fe en Jesucristo, que murió en la cruz por tus pecados, pero para que Dios te acepte, para que seas justo delante de Él, tus obras tienen que sumar.
Y la pregunta es, ¿cuántas obras? ¿Cuántas cosas debemos hacer para que la fe más las obras inclinen el plato, por así decirlo, para el lado de que soy una persona justificada delante de Dios? Entonces, la Iglesia Católica entendía mal la justificación, no entendía el libro de Romanos, donde ustedes saben, durante toda esta serie, Pablo, ¿sí?, a través de la predicación que hemos estado teniendo, él enfatiza, ¿no es cierto? Es la fe sin las obras de la ley. Es la fe en Cristo que primero murió por mis pecados, recibiendo el justo castigo que yo merecía, ahora Él lo lleva en la cruz en mi lugar, como una sustitución. Y segundo, su vida que sí fue santa, que sí fue justa, por la fe es imputada a mí. Entonces, la Iglesia Católica decía, no, la fe, mejor dicho, la salvación, no es imputada a mí esa justificación solamente por creer en Jesús, sino que yo tengo que colaborar con mis obras. Entonces, esa puerta le sacás la bisagra. A esa puerta le sacaste la bisagra de la sola fe, que era lo que decía la Reforma, y se cae. Y es así, la Iglesia Católica no es en el sentido estricto de la palabra una iglesia, según el Señor Jesucristo. Es un paganismo vestido de cristianismo, con el cual está caída esa pseudo iglesia. No está girando sobre la doctrina de la justificación bíblica. Por un lado, los católicos. Vamos a la parte evangélica, porque después de 400 años, ¿sí?, y más de 400 años, ¿no? 500 años de la Reforma, digo, habíamos celebrado. Después de 500 años, medio milenio, que es bastante, medio milenio es bastante. La Iglesia evangélica se distorsionó en su doctrina de la justificación, hizo otra ecuación. ¿Cuál ecuación hizo? Mientras que la Iglesia Católica decía la justificación es la fe más las obras, el evangelicalismo, para decirlo, para diferenciarlo del evangélico que sí es creyente, el evangelicalismo hizo esta ecuación. La justificación es igual a la fe menos las obras. Es distinto al otro, ¿verdad? Y parecería que está bien, pero está mal. Porque ellos dicen, basta con creer, basta con poner tu fe. Y no se evalúan si realmente la fe es verdadera, porque no están evaluando si están dando frutos de arrepentimiento. Si han estado dando un cambio en sus vidas. Pero yo proclamé a Jesús. Por eso es peligroso. Cuando las personas son influenciadas por ese falso evangelio, que es una justificación falsa que se basa en la fe sin las obras, en el sentido de que no tienen en cuenta que si no estás dando fruto de cristiano, por más que diga que naciste en una familia cristiana, por más que me digas que fuiste desde chico a la iglesia cristiana, por más que me digas que recibiste, pero si a lo largo de tu vida tu conducta se caracterizó por el pecado, es la fe sin las obras y esa ecuación cae. Esas iglesias, si te enseñaron eso, caen delante de Dios. No están girando sobre la justificación bíblica. Uno dice, entonces, ¿cómo es la ecuación de la justificación bíblica? Bueno, pone la fe por delante. La fe produce, o sea, es igual a la justificación más las obras. ¿Qué quiere decir esto? Que la fe sola, no tenés que hacer nada, pero verdadera en el Señor Jesucristo, es un don de Dios para todo aquel que salva, que perdona los pecados, la persona se arrepiente, o sea, no tiene fe, una fe abstracta que no tiene relación con sus pecados. Yo creo que Jesucristo es mi Salvador porque yo soy un pecador. Entonces somos justificados, como es el estribillo del libro de Romanos, por la fe sin las obras, pero esa justificación que produce la fe verdadera tiene obras, no está divorciada de las obras, ¿se entiende? Si las obras estuvieran de este lado de la ecuación, de este lado del signo igual, diríamos somos salvos por obras, pero no, somos salvos solo por la fe, pero la verdadera fe, y esto subrayenlo, siempre produce obras. Y es la evidencia de una persona que ha justificado. Y esas obras son una conducta diferente
respecto al pecado. ¿Cuánta gente dice, Cristo me salvó? ¿Y por qué te salvó Cristo? Y porque yo oré, porque yo dije, yo lo acepté en mi corazón, etcétera, etcétera. Pero la persona que verdaderamente es salva se evalúa por el cambio que hubo. Si no hubo un cambio en tu ser, si no hubo un cambio en tu vida, a lo largo de tu vida, pero dices que sos cristiano, es una fe falsa. La fe verdadera es acompañada por un cambio que produce sobrenaturalmente el Espíritu de Dios cuando regenera nuestro corazón. Hoy se habló, ¿no es cierto?, en el repaso de nuestra confesión de fe de ese doble llamamiento. El Evangelio, todos escuchan el Evangelio, pero solamente aquel que el Espíritu Santo resucita, aquel corazón que lo transforma, y la Biblia usa muchas metáforas, el corazón de piedra pasa a un corazón de carne, el espíritu muerto pasa a ser un espíritu en vida, en comunión con Dios, lo produce la predicación de la palabra de la justificación y el Espíritu Santo. Entonces, en esta introducción decía, quiero recalcar, para pasar a los versículos, que la Reforma entendió que sin esta bisagra, la fe, la iglesia, se queda firme, si tiene la bisagra de la justificación, o si se la sacás, cae. Con lo cual, la vida de cada uno de los que están aquí, yo las conozco, los que son miembros, otros son más nuevos, Dios las conoce. Tenés que pensar esto, mi vida está también sujeta sobre la justificación verdadera en Jesucristo. ¿O soy alguien que cree que es cristiano porque, divorcia la fe de las obras? ¿O que cree que es cristiano porque hace obras y se porta bien de vez en cuando? Todo eso lo sacamos. La sola fe es el medio para la justificación, pero esa justificación verdadera siempre va acompañada con obras. Vamos al primer punto del mensaje, que es el primer versículo. Y al que es poderoso, versículo 25, para confirmaros según mi evangelio. Hay tres cosas que en estos pasajes se hace énfasis de una iglesia que se sostiene. Recuerden que es la justificación por la fe el tema de fondo. Pero que Pablo le recuerda, y no solamente Pablo, esto es lo llamativo. Cada vez que termina una epístola, cada vez que se despide Pedro incluso, y Pablo en otras epístolas, al final, en esa doxología, le recuerda a las iglesias, Dios es poderoso. Uno dice, bueno, pero ¿no lo sabía la iglesia? Sí. Pero después de todo lo que tuvo que decir, después de todo lo que tuvo que argumentar, Pablo les recuerda a los romanos y nos recuerda a nosotros. El Espíritu Santo nos recuerda a nosotros. Esto del Evangelio se basa en el poder de Dios. La iglesia nunca debe olvidar que los corazones son convertidos por este poder. Porque esto nos alienta a pensar de que puede estar el corazón más endurecido, la persona más perdida en el pecado, el lugar y el entorno familiar o laboral más duro y ateo o que se burla del Evangelio o un sinfín de cosas. Y la persona puede decir, bueno, yo tengo el Evangelio, pero es rechazado por el mundo. Pero Dios te recuerda, lo que Dios ha puesto en nuestras manos individualmente y como iglesia es lo más poderoso del mundo, porque su poder está ahí. Nos recuerdan, Dios, aquel que es poderoso para confirmar la iglesia. Dios no hizo esto con nosotros, no envió a Jesucristo. Jesucristo funda la iglesia en el nuevo pacto, dándole las ordenaciones, y muere, resucita, asciende y dicen, bueno, ahora se la arreglan ustedes, ¿sí? Ahora tienen que poner ustedes toda la fuerza y todo el empeño que puedan, y yo volveré por segunda vez, pero mientras tanto están en su fuerza. No, gracias a Dios que no es así. El Señor dijo, me voy, pero enviaré al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en la iglesia y por la palabra nos recuerda, ustedes como iglesia están respaldados por el poder de Dios cuando predican este Evangelio. Si ustedes predican el Evangelio aún en el ambiente más hostil, Dios es poderoso para convertir esos corazones. Dios es poderoso para afirmar la iglesia. En otras doxologías, en Efesios, dice aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos. Después dice, a Él sea la gloria
etc. Nuevamente, Pablo, en otras iglesias, a otras cartas que dirige a otros lugares, termina, y este énfasis no es una cuestión del apóstol, es algo que le ha dado el Señor por inspiración. Creemos que todos los apóstoles, los escritores bíblicos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces Dios mismo, dando esta confirmación, cada vez que terminamos de estudiar algo, cada vez que terminamos, mejor dicho, de ver una carta, en la despedida, en la doxología, Pablo decía y otros apóstoles, recuerden, Dios es el que tiene el poder. Pedro, en 4:11, 1 Pedro 4:11, decía algo más acerca de Jesucristo. Decía, Jesucristo tiene el imperio. Claro, para nosotros nos suena muy impactante, Jesucristo tiene el imperio, pero si vos estarías en aquel tiempo dominado por los romanos y todo el día te están bombardeando con información de soldados, centuriones, de gobernantes, diciéndote el César tiene el imperio, hasta el punto que en algún momento ese César de turno, que fueron varios los que fueron pasando, cerca de 10 en total que persiguieron a los cristianismos del siglo I y II, ese César llegó a obligar que se le queme incienso, diciendo yo tengo el imperio, ustedes son mis conquistados, decía, no sé, referido a los judíos y a todo el mundo de aquel tiempo, y yo tengo el imperio. Pero Pedro le decía, recuerden, el imperio no es del César, el imperio es de Jesucristo. ¿Y saben qué? El imperio de Jesucristo, de gente perseguida, de unos apóstoles que el Señor sacó de gente que era pescadora, otros cultivaban la tierra, otros eran gente en común, contra eruditos griegos y romanos y césares y centuriones y toda la gama que tienen ellos, esos simples hombres, con el Evangelio, derrotaron al imperio. El imperio romano, como tal, se da vuelta en el siglo III y dice, ahora no perseguimos más al cristianismo, ahora se termina. Si bien algunos pueden fechar la caída del imperio romano al final en la época medieval básicamente, otros la fechan allí, lo cierto es que el imperio terminó. Todos los imperios de este mundo van pasando, fueron pasando. Actualmente hay países, hay democracias, pero hay gente que cree que tiene el imperio, que tiene un botón rojo, disparador de armas atómicas, pero a eso le decimos Jesucristo tiene el imperio. Y el Evangelio es lo que va a seguir impactando este mundo hasta la venida del Señor Jesucristo. Entonces, no olvidemos, ¿no?, que Dios tiene el poder. Y saltándonos un poquito al último versículo, es algo que también se repite como si fuera un estribillo, un coro, ¿no?, en la doxología, al Dios solo sabio. Al Dios solo sabio, al único sabio Dios, nos dice el 27, pero yo lo pongo en esta primera parte. Dios tiene el poder y es el único solo sabio. Es el único que dice, así quiero que funcione mi iglesia. Así le he dado que predique mi iglesia. Los hombres se han desviado, como hemos visto, en otras doctrinas, pero el único Dios solo sabio va con poder seguir sosteniendo a su iglesia hasta el fin del mundo. Pasamos al punto número 2. ¿Qué es lo que sostiene una iglesia? Ya dijimos, lo primero es el poder de Dios. Segundo, la suficiencia en la palabra, o sea, en las Escrituras. Nosotros tenemos en estos versículos que dice, una vez que el apóstol en esta despedida levanta la cabeza de los romanos diciendo, miren a ese Dios poderoso que es poderoso para confirmarlos, para que esta iglesia en Roma siga existiendo y siga predicando. Y dice, es según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Vamos a detenernos ahí. No sé si alguno diría, o se atreve a decir mi evangelio, porque siempre decimos, hablando en tercera persona, el evangelio. Nunca decimos mi evangelio, porque yo no tengo un evangelio propio. Pero Pablo, ¿sí?, lo que está diciendo aquí es que lo que él recibió del evangelio lo hizo propio.
Y nosotros podemos decir mi evangelio en el sentido de que no es que lo escribimos nosotros, no es que lo diseñamos nosotros, pero sí lo abrazamos nosotros. Sí creemos en ese evangelio. Una cosa es ser evangélico y tener el evangelio en tercera persona como una definición, pero aquel que dice mi evangelio, ¿qué les parece a ustedes? ¿Lo vivirá o no? Lo está haciendo propio. Pablo podía decir, es mi evangelio, el que vivo, el que predico, el que invito a otros a creer. Y también ahí pone algo que parecería redundante, pero no lo es, que dice, y la predicación de Jesucristo. ¿Sí? El evangelio, esto es muy útil para nuestra época, de tantos evangélicos, donde las estadísticas siempre muestran una América Latina evangelizada. ¿Ustedes creen que es así? El domingo pasado estuvimos allá, otra vez predicando, y nos encontramos con las mismas cosas. Nos encontramos con gente atea, gente de creencia extraña, gente en el Umbanda me he encontrado, pero también nos encontrás con evangélicos. Y nosotros tenemos esta costumbre, en vez de pasar a otra persona, queremos escuchar de la persona que es el evangelio. Y no, nadie, por lo menos en el grupo que salí yo, me ha definido qué es el evangelio. Entonces, puedo decir, a ver, yo tengo el evangelio, pero ¿qué dice Pablo? La predicación de Jesucristo. Las personas hoy tienen un Jesús que es muy pequeño, un Jesús que tiene mucho poder para sanar y para prosperar, pero tiene poco poder para cambiar vidas. Personas que dicen, sí, yo voy y vengo a ese Jesús cuando yo quiero. Si quiero, me aparto de él, hago mi vida y vengo. Esa clase de Jesús no existe, primeramente, y la persona que piensa que se salvó no es salva. Cuando vos conocés al verdadero Jesús, es el Jesús glorioso, inimaginable, alto, sublime, que cada vez que cantamos, cada vez que nos dirigimos a Él, lo imaginamos reinando en gloria, con majestad, porque Él venció la muerte, venció al pecado y ahora está a la diestra de Dios. Y cuando yo conozco a este Jesús, mi vida no queda igual. Es imposible que quede igual. Mi vida es transformada por ese mismo Jesús que digo conocer. Pero alguno dice, pero entonces nunca podemos fallar, sí podemos pecar. Pero no es esa idea de que te vas del cristianismo y entras cuando vos querés, no. Esa idea es la de una persona incrédula que le vendieron el Jesús de la iglesia evangélica donde la justificación es la fe sin obras. La verdadera predicación bíblica, la que estamos en esta mañana, la verdadera fe produce una justificación, un cambio que se traduce en obras. Es una locomotora, la fe, que tiene un vagoncito detrás que se llama arrepentimiento, se llama cambio de vida, de pensamiento, transformación del ser, santidad, justificación, ¿no es cierto? Santificación. Y en ese trencito un día tendremos un vagón ahí, podemos decir que es la glorificación, pero no llegamos a eso. Estamos en el proceso de santificación, pero lo que impulsa es la fe en nuestro Señor Jesucristo solamente, y es la verdadera que transforma. La suficiencia de la palabra es lo que nos permite tener este marco del evangelio. No hay evangelio sin doctrina bíblica. Las iglesias que creen que pueden tener una vida espiritual aparte de la doctrina bíblica están negando al Espíritu Santo, a pesar de que digan, nosotros somos más espirituales porque nos dejamos guiar por el Espíritu y no tanto por la letra. Es una mala interpretación de la Escritura que lleva a poner algo ilógico, ¿no? Las Escrituras contra aquel que inspiró las Escrituras, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te lleva a las Escrituras. Pablo puede decir, mi evangelio, según Jesucristo, y agrega algo que es importante para nosotros en la comprensión de esta suficiencia de la Escritura. Dice, según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos, pero manifestado, dice, ahora y por las Escrituras de los profetas. Fíjense, ahí, en eso que leímos, está el Antiguo más el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento,
Dios muestra la creación del mundo, Dios muestra la caída del hombre en pecado, Dios muestra una promesa de salvación, Dios escoge un pueblo y dice que de ese pueblo va a venir aquel que va a cumplir la promesa de salvación, que es el Mesías, que es Jesucristo. Y todo el Antiguo Testamento está girando en este misterio, porque no comprendían realmente cuál era en su totalidad, cómo iba a ser el Mesías. Dios le había dicho en el Antiguo Testamento, vendrá de Israel, nacerá de una virgen, será Dios con nosotros, será Emmanuel, será no solo un hombre, que va a ser hombre porque va a descender según Abraham, pero va a ser a la vez Dios con nosotros, a la vez va a ser Dios. Y a través de todos los sacrificios del Antiguo Testamento le estaba anunciando Dios a Israel diciendo, aquel va a ser el cordero que va a morir un día, pero una sola vez, no repetitivamente como esos corderos, esos animales que vienen sacrificando, y que su sangre derramada Dios la va a aceptar en favor de todo aquel que crea en él como el sustituto que murió. Toda la Escritura venía planteando ese misterio. ¿Hasta qué? Hasta que aparece el Señor Jesucristo. Y es Dios con nosotros. Dios nos ha hablado en muchas maneras, en diversas formas, a través de los profetas, dice Hebreo, pero en este último tiempo nos habló develando el misterio, corriendo el velo, eso quiere decir la revelación del misterio a través de Jesucristo. Y Jesucristo cumplió el misterio escondido desde los siglos al morir en la cruz, al resucitar y a ascender. Entonces, Pablo dice también, y ahora manifestado por nosotros, sería un paréntesis de ello, y por los profetas. Entonces nosotros tenemos esto. ¿Cuándo una iglesia cree en la suficiencia de la Escritura? Bueno, cuando cree en esto que dice Pablo, que está reforzado nuevamente cuando él predica a la iglesia en Éfeso, en Efesios 2:20, donde dice, edificados sobre el fundamento, y ahí pone los dos, apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la piedra angular. O sea, la piedra angular es Jesucristo mismo. Fíjense, en mi evangelio, lo que anunciaron los profetas, lo que nosotros damos hoy, decía Pablo, esta es la base escritural de la iglesia. ¿Cuán relevante es este mensaje de los romanos para el evangelicalismo de hoy? Donde se vienen a poner nuevos fundamentos, donde se vienen a traer nuevas revelaciones, donde hay nuevos apóstoles. Pablo dijo, este cimiento ya fue echado. El Antiguo Testamento ya fue puesto. Nosotros venimos hablando de eso, diría Pablo. Pero ahora Jesucristo mismo le encarga a los apóstoles establecer la doctrina. Ellos ponen el cimiento y la piedra principal de la esquina, la angular, ¿quién es? Jesucristo. Si una iglesia no tiene ese fundamento y quiere basar su fundamento en eso, pero en algo más, en una revelación externa a la Biblia, esa iglesia cayó de la bisagra. No está en la bisagra de la justificación por la fe, donde se basa en la suficiencia de las Escrituras. Yo al hablar esto no crea que estoy hablando hipotéticamente. Hay muchas personas que son nuevas aquí y tienen que examinar profundamente qué evangelio han creído. Por más que digan, pero si yo creí en el evangelio, pero si ese evangelio no transformó tu vida, recalco, no, donde se predicaba, no había una suficiencia en la Escritura y un claro entendimiento de Jesucristo muriendo por los pecadores y que la fe era necesaria para justificación, examina tu vida. Porque también en el falso evangelio dice, vos podés perder la salvación. Creemos que según la Escritura, cuando Dios hace una obra, la salvación no se pierde. Pero a veces puede pasar esto. Nunca la tuviste. Oíste a Dios de oídas, viste el evangelio de lejos, pero a través del libro de los Romanos, hoy ponemos el evangelio de cerca. Y Dios nos dice, Dios es poderoso. La iglesia depende de su poder. La iglesia depende de esa doctrina de la justificación por la fe y depende de la suficiencia de la Escritura. Y el evangelio es justamente una fe cuya evidencia se transforma en un cambio de vida. Vamos al tercer punto.
La proclamación del Evangelio es lo que mantiene la iglesia de pie. Tiene la proclamación del Evangelio podemos decir, primer objetivo. Uno dirá, ¿cuál es el fin del Evangelio? Primario. Uno dice, salvar a pecadores. Sí, pero no. No es el fin primario. Es el fin secundario, salvar a los pecadores. El fin primario es glorificar a Dios. El Evangelio glorifica a Dios porque nos habla de ese Dios que no dejó a una humanidad caída y perdida en sus pecados, sino que Él mismo tomó humanidad, se mezcló entre nosotros, sufrió las cosas que se sufren aquí en la tierra y aún las contradicciones de los pecadores, y estamos hablando de Jesucristo, ¿no es cierto? Y esa salvación que procuró en la cruz, que hizo posible para aquellos que escogió, le trae gloria a Dios. Primero, el Evangelio se trata de la gloria de Dios, no de poner al hombre en el centro, sino de poner a Dios en el centro para predicarle al hombre, para que venga a ese centro. Cuando hablamos del Evangelio, muchas veces la forma que tenemos de evaluar las membresías, eso lo dije hoy en un momento antes de la reunión, ¿sí? Porque hoy tenemos testimonios para membresía, pero le preguntamos a la persona, ¿qué es el Evangelio? ¿Por qué? Por la razón muy simple. Cualquier persona que ha seguido el Evangelio, que conoce el Evangelio, que ha experimentado el Evangelio, así su conocimiento de la vida o su nivel de escolarización sea bajo, no importa, no es sabiduría tanto humana, pero aún así la persona que es salva puede ser la más sencilla del mundo, puede ir a predicarle a nativos en una isla que no tienen escuela ni nada, pero cuando entienden el Evangelio, ellos se van a referir a algo. Cuando decís, bueno, a ver, explícame el Evangelio. ¿Vos conocés el Evangelio? Sí, explícame el Evangelio. Tiene relación con Jesucristo y que Él murió en la cruz por esa persona. La puede decir de muchas formas la persona, la puede decir de diferentes frases, pero siempre va a estar Jesucristo. Cuando a una persona le preguntás, contame del Evangelio, comentame cómo conociste al Señor, y te empieza a hablar de la familia cristiana, erró. Te empieza a hablar de la iglesia cuando era chico, erró. Te empieza a hablar de que está yendo a una iglesia, erró. O puede ser que quizás comienza a hablar, pero después va a Jesucristo. Pero si la persona dirige su cristianismo en otra cosa, que no es Jesucristo y su muerte en la cruz y su relación con Él, esa persona no está entendiendo el Evangelio. Por lo tanto, no ha creído en el Evangelio. Yo trato, y con el liderazgo nos repartimos las tareas, y después derivamos a las personas a discipulado, pero trato de ir siempre con una persona que está viniendo aquí a las reuniones, a reunirme, tomar un café, charlar. ¿Para qué? Y agradezco a aquellos que acceden a eso, porque si no, no tendríamos chance. Si una persona muy rápido se me da por la puerta, nunca puedo tener contacto, nunca puedo saber qué pasa en su corazón, pero agradezco las últimas personas que me he encontrado. ¿Para qué hago eso? ¿Para qué hacemos eso también en el liderazgo? Porque queremos conducir a la persona a Jesucristo. No queremos sentarnos como jueces y juzgar a la persona. Queremos decir, a ver, estamos entendiendo lo que es el Evangelio. Estamos comprendiendo quién es Dios realmente, quién es Jesucristo y quién es uno como pecador. La vida te ha demostrado qué cosa, que has estado alineado a ese Evangelio o has estado al margen de ese Evangelio y se necesita un arrepentimiento. Quizás Dios te está llamando, muchas veces hablamos, a ese Evangelio de verdad, donde Cristo se hace presente, donde el Espíritu Santo cambia el corazón, donde te hace una nueva criatura, un nuevo corazón, y allí tu vida cambia, tiene un antes y un después. No solamente del púlpito, debajo del púlpito, en los discipulados, a través de todo queremos decir, el Evangelio está presente. No solamente es salir a evangelizar afuera, es en toda nuestra vida, es el Evangelio, el Evangelio. Sin eso la iglesia cae. Sin la proclamación del Evangelio y la creencia correcta del Evangelio,
la iglesia no se mantiene. Estos 3 puntos lo hemos finalizado, pero quiero hacer un pequeño repaso. Termina el 27, ¿no? Al único sabio Dios que hemos visto, que lo pusimos en el punto 1, sea la gloria, y acá está el Evangelio, ¿no? Mediante Jesucristo. Él es el mediador. Él es el que me permite a mí acercarme a un Dios santo. Un pecador como yo solamente puede acercarse a un Dios santo porque el Hijo Santo murió en la cruz por mis pecados y permite que yo me encuentre. Como conclusión del libro, ¿sí? Y uno dice, pero ¿por qué somos tan reiterativos? Es que la Biblia es reiterativa. Es que somos dados a olvidarnos, pero también hay un énfasis en el libro de Romanos. Todos los libros tienen un énfasis, pero el libro de Romanos es la justificación por la fe sola. Y les adelanto el de Gálatas, ¿sí? Que no podemos agregar a esa ecuación las obras, ¿sí? Uno dice, pero parece el mismo tema, ¿no? Porque el ser humano se desvía siempre a las obras. La conclusión de la justificación ante Dios, hay 4 puntos que deberíamos acordarnos siempre. La justificación no es por la ley, es aparte de la ley. La ley lo que hace, como siempre decimos, no es un médico que te va a dar un tratamiento en sí mismo, te va a derivar a otro médico. La ley es ese médico de diagnóstico que muchos conocemos nosotros, hay muchos médicos de diagnóstico donde uno va a un profesional, te hace análisis, tomografías, radiografías, etcétera, etcétera. La ley nos expone, nos hace una radiografía perfecta, podemos decir, y nos muestra, este sos vos. ¿Y qué sale en la radiografía? ¿Qué es lo que sale? Desde la planta de nuestro pie hasta nuestra coronilla sale la radiografía de Isaías. Todo en nosotros está corrompido por el pecado. La radiografía sale mal siempre, pero es necesaria. Es necesario ir con la ley y mostrar, estos somos. Pero ¿cuál es? ¿A dónde te manda la ley? ¿A qué médico? La ley es el ayo, dice la Biblia, que era una especie de tutor. Yo lo estoy usando ahora como una especie de médico de diagnóstico, pero es una metáfora que te conduce a aquel que sí te puede tratar. Aquel que tiene la cura. Aquel donde Isaías dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. Es el médico no de tratamiento, no de diagnóstico, perdón, sino el médico de tratamiento. Y ese es Jesucristo, que gratuitamente, punto 2, por su gracia. O sea, somos justificados, aparte de la ley, gratuitamente por su gracia. ¿Sí? Gratuitamente, quiero aclarar, la salvación no es gratis en el sentido de que no costó nada. Es al contrario. La salvación costó el costo más alto de la historia. Dios hecho hombre muriendo en una cruz. El costo fue la vida de Jesucristo, o sea que la salvación tiene un alto costo. Por lo tanto, ¿te das cuenta cómo la predicación del Evangelio no es repetir frases? Que es algo solemne, que es algo profundo. Mañana el martes tengo que charlar con los alumnos del instituto hablando de la ley y el Evangelio. Y permítame ilustrarlo con esto. No voy a dar nombres de un evangelista que no es un evangelista malo en el sentido de la palabra. No creo que tenga malas intenciones, al contrario, creo que tiene muy buenas intenciones. Que escribió un libro y digo, a ver, quiero saber, esta persona yo sé que tiene una teología diferente a la mía, pero quiero ver en su manual de evangelismo, a ver qué me dice en cuanto a la salvación. Y no lo puedo decir ahora, pero es básicamente una salvación de esas que le pego el sticker de carita feliz, ¿sí? Usted sabe que es pecador, sí, pero Cristo murió por los pecadores. Responda sí a esto, sí a lo otro, sí a aquello. Estamos de acuerdo de que nosotros por Jesucristo estamos apartados de Dios, pero con Él estamos cerca. Diga sí a esto. Entonces, cuando termina de decir sí, 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 acerca aproximadamente, estuve contando, de 30 proposiciones que parecen bíblicas, porque están en la Biblia. Jesucristo es Salvador, nosotros somos pecadores. Y ahora, después de ese checklist de 30
puntos. Ahora repita conmigo esta oración, y la oración dice algo así como que lo reciba porque va a él como pecador. Y eso lo da, que es lo que va a hacer cuando golpea la puerta de una casa o cuando habla con una persona o cuando va a un lugar. El tema es que hace muchos años yo pensaba que sí, esta es la forma de evangelizar. Es bíblica, nombra versículos bíblicos, hace toda una descripción, invito a la persona a que se comprometa con esa afirmación, orando. Pero si yo voy a la página de la Escritura, no lo encuentro eso. Encuentro con charlas donde Jesús descoloca a la persona, diciéndole a un anciano que decía, tú eres un maestro de Israel, es necesario nacer de nuevo porque no puedes ver el reino de Dios. Diciéndole a una mujer samaritana que se llenaba la boca de su religión de Samaria, llama a tu marido, no tengo marido, has tenido muchos maridos. Jesús enfrentando con el pecado. Los apóstoles predicando, y uno dice, ¿cuál es el modelo de predicación? Vayamos a la Biblia, al libro de Hechos, y vemos que no es tan simple como un checklist. No es tan simple como decir, estamos de acuerdo con esto, repitan una oración con nosotros y sos salvo. Aunque la doctrina de fondo parece correcta, la aplicación de la predicación no es correcta. Entonces, gratuitamente por su gracia, que es el punto 2 de la conclusión del libro, es como que vos estás ofreciendo un evangelio barato. ¿Sí? Una gracia barata. Pero cuando vos predicás, escuchás a la persona y con muchos argumentos de la Escritura le tratás de hacer ver que es pecador, que Jesucristo es un suficiente Salvador, pero no de manera automática, sino realmente se libra una lucha por esa alma. ¿Sí? Las almas se resisten, pero Dios, a los que salva, es poderoso para que en ese llamamiento eficaz que hace, las almas, por la predicación de la palabra, caigan a sus pies. Cada vez que predicamos, confiamos en eso, no en que la persona haya hecho lo que nosotros le decimos o haya afirmado con su cabeza o haya puesto sí a una serie de proposiciones. Si no hay una lucha, si no hay una conmoción en el alma en cuanto al evangelio, no está habiendo un cambio ahí. La palabra es poder y el poder de Dios no puede ser resumido a una oración o a simples puntos para llenar. No es la gracia barata, es una gracia sublime. Tercer punto de la conclusión del libro. Somos salvos, vuelvo a repetir, aparte de la ley, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La redención es algo que vamos a seguir predicando una y otra vez en cada una de las partes. Y el punto 4, porque están unidos, es la justificación por la fe. O sea, sin la ley, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. No hay otro mediador fuera de Cristo Jesús. Y es por la fe sola en Él, donde ya hemos desarrollado en el mensaje de hoy, no quiero ser más largo en eso, esto, de la fe que produce, ¿no es cierto?, obras como consecuencia de ser verdadera. Entonces, quisiera terminar, ya que hoy he nombrado a este pastor, ya fallecido, ya con el Señor, Arcis Sproul, un resumen que él también no seguía la serie de Romanos, pero estaba hablando de la justificación por la fe, hace un poco del Evangelio y quería dejarle con estas ideas, ¿no? Según las Escrituras y la tradición reformada, la justificación es únicamente por gracia, mediante la fe únicamente en Cristo. En la justificación, Dios perdona los pecados de su pueblo y les imputa la justicia de Cristo. Entre paréntesis, la pone en sus cuentas ante Él, únicamente sobre la base de la vida sin pecado de Cristo, ¿no?, la muerte expiatoria y la resurrección de Jesús. La justificación es un acto único de Dios. Es algo que un creyente nunca puede perder. La fe es el instrumento singular de la justificación. Dios no requiere ninguna otra operación de gracia de parte de aquellos a quienes justifica, excepto la fe, que descansa en Cristo y lo recibe únicamente para su justicia. Entonces, hermanos, esta doctrina, este resumen que acabamos de leer, todos los capítulos de Romanos que hemos visto durante tantos meses,
apuntan a Jesucristo y a la fe sola en Él y a la justificación que Él nos hace. Y que esto es el poder de Dios. Vamos a finalizar este culto alabando al Señor.